Gracias, profesora. Que aún esté bien. ¿Estáis listos? Ok. Bueno, egunon berriro, a ver si ahora sí, después de la firma del documento. Decía que os habíamos convocado aquí hoy para la firma, a la que hemos procedido antes de entrar aquí, para la firma de un protocolo de actuación en relación a las viviendas de uso turístico con los ayuntamientos de las tres capitales de Euskadi y con el presidente de Eudel, Imanol Landa, a quienes agradezco no solamente su presencia aquí hoy para presentar o para oficializar este documento, este protocolo, sino también la actitud abierta y la cooperación que han prestado a esta iniciativa del Departamento. Como es sabido, la Ley de Turismo del año pasado, de julio de 2016, uno de los elementos novedosos que incluía era la regulación de las viviendas y habitaciones de uso turístico. Ofrecía un marco legal para esta oferta de alojamiento turístico, que hasta entonces se había desarrollado sin control. En realidad, sin control desde 2008, porque la vieja ley de 1994 de ordenación del turismo ya contemplaba lo que entonces se llamaba viviendas turísticas, y una modificación de 2008 fue la que suprimió la regulación sobre lo que entonces se llamaban viviendas turísticas, bajo la argumentación de que era un tipo de alojamiento con muy poca implantación en Euskadi y que no se correspondía muy bien con el modelo de turismo sostenible por el que ya entonces se apostaba desde el Gobierno y desde las instituciones vascas. Sin embargo, 8 años después, 2016, en esa ley del año pasado, la Ley 13/2016, se volvieron a incluir las viviendas de uso turístico con una regulación más específica y afectada por la directiva europea, la directiva Bolkestein sobre servicios. Esta directiva, básicamente, lo que impone es que a la hora de ofertar un servicio, la Administración tiene que mirar con buenos ojos a quien propone un servicio. Es decir, no tiene que mantener una actitud de sospecha, sino todo lo contrario. Y, por lo tanto, en lugar de pedir que presente un montón de documentos y que emplee un tiempo tratando de acopiar esos documentos, basta con que haga una declaración responsable que consiste en la firma por parte de quien solicita abrir un determinado servicio, en este caso viviendas de uso turístico, pero podría ser cualquier otro, una declaración responsable en la que afirma, en la que se compromete a que efectivamente cumple con toda la normativa vigente aplicable al servicio que trata de ofertar. La Ley de Turismo de 2016, como no podía ser de otra manera, bajo el marco de la legislación europea, contemplaba, por lo tanto, para esta oferta, que, repito, incluía o reincluía en la normativa vasca, porque había estado ausente desde 2008, partía de esta declaración responsable, o este era el elemento, digamos, nuclear a la hora de ofertar viviendas de uso turístico o habitaciones de uso turístico. La presentación de esa declaración responsable por quien propone una vivienda para uso turístico tiene dos consecuencias automáticas. La primera es la inscripción en el registro de viviendas y uso de actividades y de empresas turísticas de Euskadi en la modalidad de vivienda o habitación de uso turístico.
Y la segunda, la de que habilita directamente, al estar inscrito en ese registro, habilita directamente a iniciar la actividad, sin necesidad de esperar ulteriores procedimientos. A la hora de aplicar esta previsión del legislador en esa ley de julio del año pasado, ha surgido alguna dificultad evidente. Y la dificultad principal parte del hecho de que hay una concurrencia de competencias en esta materia, en la materia de las viviendas de uso turístico. La fundamental, la competencia municipal en la regulación de los usos del suelo. Y esta era una competencia que no se había tenido en cuenta o no se arbitraron mecanismos para considerar las normativas municipales y la opinión y la propia autonomía local y la opinión de los ayuntamientos y de sus servicios de urbanismo o de turismo no se tenía en cuenta a la hora de valorar o de validar el Registro General de Actividades y Empresas Turísticas de Euskadi. Este protocolo lo que viene es a subsanar esa ausencia de un mecanismo que permitiese contemplar las normativas municipales diversas en función de las necesidades y de las características de cada uno de los municipios, considerar las normativas municipales en la gestión del registro de viviendas y habitaciones de uso turístico. Vista esta problemática o esta cuestión que podía abrir discrepancias en el registro, fue por lo que comenzamos desde el departamento a contactar primero con el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, porque era el que tenía un impacto mayor de este fenómeno, y después lo extendimos al conjunto de las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, a Vitoria-Gasteiz y a Bilbao. En conversación con los tres ayuntamientos, tanto con el nivel político de los equipos de gobierno dedicados a las dos áreas, al área de turismo y al área de urbanismo, como con los equipos técnicos, eso después, puesto que pretendíamos un procedimiento que fuera uniforme para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, más allá de respetar la autonomía municipal, que consiste precisamente en respetar también la diversidad en sus normativas, pero un procedimiento uniforme que permitiera considerar las valoraciones de los ayuntamientos en la gestión de nuestro registro, es después también por lo que invitamos a Eudel, como el organismo que representa al conjunto de los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, para trabajar en el desarrollo de este protocolo. Y este es el resultado, esto que hemos firmado hoy es el resultado de ese trabajo. Es decir, a partir de la aplicación de este protocolo, que ya ha comenzado en el caso de las capitales, a partir de la utilización de este protocolo, básicamente lo que buscamos es establecer un mecanismo de comunicación continua entre los ayuntamientos y la dirección turística para la gestión del registro de actividades y empresas turísticas en la modalidad de las viviendas y habitaciones de uso turístico, para que no se produzcan discrepancias entre la presencia de una determinada vivienda en ese registro y una normativa municipal vigente, aplicable, a la que uno se compromete cuando firma la declaración responsable, que en realidad no permitiese el desarrollo de esa actividad. Como decía al principio, quiero agradecer especialmente el trabajo de los alcaldes aquí presentes, de sus equipos de gobierno en las áreas de turismo y de urbanismo, de sus equipos técnicos en los ayuntamientos en turismo y urbanismo, y también del presidente de Eudel y de su equipo, para llegar a buen puerto en el establecimiento de este mecanismo que, como decía, nos debe permitir ordenar mejor el sector a partir de considerar un elemento clave que era en la gestión de las viviendas de uso turístico, que eran las propias competencias municipales y el debido respeto, por lo tanto, a esa autonomía municipal. Agradezco a ellos, decía, su colaboración, y creo además que el camino de la colaboración institucional, también en otras áreas, es el camino para ordenar no solamente esta materia, sino también otras, sobre todo cuando las competencias son compartidas y sobre todo también cuando alguna de esas competencias es fundamental en la ordenación de una determinada materia como esta que nos corresponde de las viviendas de uso turístico. Desde el departamento seguiremos explorando más vías
estrategias de colaboración en las que ya venimos trabajando con las plataformas de comercialización, con otros agentes del sector, con gestoras de viviendas de uso turístico, con las propias haciendas forales, para efectivamente contribuir o desarrollar una ordenación eficaz de este sector que, como decía al principio, quedó fuera de la norma entre 2008 y 2016, se ha recuperado en 2016, pero como no solamente comprobamos en nuestro caso, sino como es evidente en otras ciudades del mundo, necesita de establecer no solamente una regulación general, sino de mecanismos efectivos que permitan controlar el sector. Por último, me gustaría también incidir en un elemento que quizás a veces se olvida y sobre el que quizás se ha dado poca información y sobre todo se ha hecho poca pedagogía. La importancia de la declaración responsable. La ciudadanía tiene que ser consciente de que cuando firma una declaración responsable no está cumpliendo un mero trámite, sino que esa firma obliga al cumplimiento de la normativa, de toda la normativa aplicable al servicio que trata de ofrecer. Quizás en esto también es necesario, decía, incidir más allá de las regulaciones y más allá de estos mecanismos, incidir en términos, decía, informativos y pedagógicos. Por mi parte, nada más. Daré paso ahora al presidente de Eudel, Imanol Landa, y al final de las intervenciones tendréis ocasión de realizar algunas preguntas. Imanol, por favor. Eskerrik asko, Sailburu. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la actitud proactiva del Sailburu y de su departamento en orden a abordar una temática como la que bien ha señalado él, en la que concurren diferentes ámbitos competenciales y que, por tanto, en la que deviene necesaria la colaboración interinstitucional. Y quiero, en primer lugar, subrayar esta cuestión. Este protocolo no es más que la expresión de ese trabajo conjunto entre, en este caso, el ámbito municipal y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, para dar respuesta, en definitiva, una respuesta inmediata, una primera respuesta a la regulación de las viviendas y habitaciones de uso turístico. Como saben, un fenómeno nuevo que se ha implantado en muchas ciudades europeas y que ha llegado también a Euskadi y ha llegado a nuestras ciudades, fundamentalmente a las capitales de nuestro país, ¿no? Este es un protocolo, como decía, expresión de la colaboración interinstitucional, pero es un primer paso en este camino por el que vamos a transitar, de trabajo conjunto, de colaboración, de coordinación, en orden a abordar este fenómeno y que va a tener expresión también en manifestaciones posteriores de carácter administrativo, regulaciones posteriores reglamentarias, etcétera. Este protocolo nos brinda, por tanto, el marco de colaboración, de encuentro entre los ayuntamientos y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Subrayar también que Eudel se erige una vez más en el foro de encuentro e intercambio del sentir y de las necesidades de los ayuntamientos, de las necesidades de los municipios, tanto en este ámbito como en otros ámbitos de competencia municipal, ¿no? Desde Eudel queremos trabajar conjuntamente, lógicamente, con los ayuntamientos en lo que es nuestro objetivo fundamental, el objetivo fundamental de todos, que no es otro que garantizar e impulsar el bienestar, la calidad de vida y la cohesión social en nuestras ciudades y nuestros municipios, ¿no? A partir de ahí, este protocolo también apunta en este sentido, en lo que es avances en lo que es el ámbito de la cohesión social, en tanto, como bien ha dicho el Sailburu, se aborda desde la consideración de un ámbito competencial absolutamente fundamental y expresión máxima de la autonomía municipal, como es el ámbito del urbanismo. La normativa urbanística, los planes generales de ordenación urbana, las normas subsidiarias constituyen una herramienta fundamental que expresa, en definitiva, lo que es el modelo de ciudad, el modelo de municipio, el diseño de municipio que queremos impulsar desde los gobiernos municipales. Y en ese sentido, los ayuntamientos vascos apostamos claramente por un modelo de ciudad amable y un modelo de ciudad cohesionado, un modelo de ciudad en la que abogamos por la convivencia, en la diversidad de usos y actividades económicas, porque entendemos que esta convivencia de usos y de actividad económica redunda, en definitiva, en conferir vida y en conferir actividad a nuestras ciudades. Por tanto, desde este alineamiento, desde esa visión general, desde ese objetivo definitivo y fundamental para el trabajo de Eudel y de los ayuntamientos, como he dicho antes, este es un primer paso en esa labor de trabajo conjunto, de reflexión conjunta y de colaboración interinstitucional entre los ayuntamientos y el propio departamento, y agradecer, repito de nuevo, esa actitud proactiva del departamento para contar, lógicamente, con los ayuntamientos en una materia en la que tenemos un
mucho que decir desde nuestro ámbito competencial, pero en la que se tiene que combinar todas las normativas de aplicación para conseguir dar la seguridad jurídica necesaria al sector, a quienes impulsa esta actividad y también, lógicamente, a sus usuarios y a la ciudad en definitiva, ¿no? Sin más, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gorka Urtaran. Egun hon eta eskerrik asko, sailburua. Gasteiz udalati bakarrik nik azpimarratu nahi nituzke bi ideia, alde batetik Gasteizen eta gainontzeko Euskal Herriko udalerrietan sustatzen dugun turismo eredua, turismo iraunkorra da, eta hori da hain zuzen ere guk Gasteizko udalatik jorratzen ari garen eredua, ez? Izan ere duela urte terdi lortu izan genuen helmuga turistiko iraunkorra izatea, eta hori oso lotuta dago gure hiriaren ezaugarririk nagusienarekin. Hau da, Gasteiz azken finean European Green Capital denean ere bere turismo ere iraunkorra eta jasangarria izan behar da. Eta ez da bakarrik hori Gasteizko udalaren lana, baizik eta gainontzeko udalerrien lana ere. Eta beste alde batetik turismoaren arloan ditigun erronkei erantzun egoki bat emateko, beharrezkoa da erakunde guztien arteko elkarlana, eta hori da hain zuzen ere lortzen ari garena protokolo honekin. Beraz, bi ideia horiek azpimarratu nahi nituzke gaur. Lehenengoa da gure turismo eredua turismo iraunkorra dela, eta beste alde batetik ere turismoak dituen erronkei erantzun egoki bat emateko beharrezkoa da elkarlana, eta hori da hain zuzen ere lortzen dugula hitzarmen honekin. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz queremos, en primer lugar, trasladar la idea de que el modelo turístico que se está impulsando en nuestra ciudad, y no solo en nuestra ciudad, sino yo creo que en todas las ciudades y municipios de Euskadi, es un turismo responsable y sostenible. De hecho, Vitoria-Gasteiz es el primer municipio de Euskadi que obtuvo la certificación de destino turístico responsable, y eso supone un compromiso por parte de los agentes locales, pero también por parte de aquellas personas que nos visitan, de proteger y preservar nuestro entorno natural y nuestro patrimonio. Por lo tanto, es un modelo de turismo sostenible y responsable también con las generaciones futuras. Y, por otro lado, también los retos que tiene el turismo, como otros ámbitos de la intervención pública, pues se abordan mucho mejor desde la colaboración y la coordinación interinstitucional, y eso es precisamente lo que logramos con este protocolo. Con la firma de este protocolo, las administraciones concernidas vamos a trabajar de forma coordinada, colaborando para dar la mejor respuesta a los retos que en estos momentos presenta el turismo en Euskadi, un turismo que está al alza y que además pues es algo positivo para el país. Por lo tanto, agradecer al sailburu y a su equipo, a Eudel, al presidente, el señor Landa también, y el trabajo que se ha hecho desde Eudel, y al resto de compañeros de las capitales Bilbao y Donostia por el trabajo conjunto que hemos realizado para abordar estas cuestiones. Eskerrik asko, Gorka. Orain, Juan Maria Aburto, zuko alkatea. Bai, sailburu, Eudeleko presidentea, alkateok, jaun andreok, egunon guztioi. Nire aldetik bakarrik 3 ideia, lehena azaltzeko Bilbon baldintza nahikoak ditugula hirigintzako planifikazioen aldetik, etxe bizitza turistikoren hazkundea mugatzeko eta murrizteko alden neurrian. Horregatik egingo duguna eta egiten duguna momentu hontan da bakarrik adekuazioak jartzeko gure plangintzetan turismoaren legearekin bat etorteko. Bigarren ideia izan behar da esateko momentu honetan Bilbon ez daukagula arazo larririk asuntu honegaz, bakarrik 9 keja eduki ditugu, baina adierazi nahi dugu gure konpromisoa protokoloa indarrean jartzeko eta neurri guztiak indarrean ipinteko. Eta hirugarrena azpimarratzeko baita ere, Gorka eta Imanol eta sailburu berak egin dutenez, adierazteko ze importantea da elkarlana garatzea. Ta hori da egiten duguna gaur protokolo hau sinatzen. Elkarlana baloretan jartzea eta era horretan lortuko dugu duplizitateak ez izatea
eta kompetentzien eskumenen aldetik baita ere akordioak lortzeko. Decía que tres ideas en el caso del Ayuntamiento de Bilbao para expresar, en primer lugar, que en Bilbao tenemos condiciones suficientes desde el punto de vista de la planificación urbanística para restringir la extensión de las viviendas turísticas y que tanto con el protocolo como con los recientes acuerdos que hemos adoptado en el Ayuntamiento, nuestra pretensión es simplemente la adecuación de nuestra situación a los parámetros establecidos en la Ley de Turismo. La segunda idea es para trasladar que en Bilbao en estos momentos no tenemos un problema acuciante con las viviendas turísticas. Tenemos en este caso 9 quejas registradas en esta materia, pero queremos trasladar nuestro firme compromiso para desarrollar el protocolo y poner en marcha cuántas medidas están establecidas, con una intención clara, como decía el alcalde de Gasteiz, de apostar por un turismo sostenible y por un turismo responsable, con una doble mirada. Bilbao es una ciudad que primero tiene que ser construida para las personas que vivimos en Bilbao y que trabajan en Bilbao, sin olvidar esa segunda mirada que hoy tenemos y que hace 30 años era impensable, que es esa mirada de un Bilbao que mira al exterior para su atractivo, para que venga gente a vernos. Y en tercer lugar, trasladar que desde el mismo momento en que se aprobó la ley, dijimos que creíamos que era muy importante la coordinación entre las instituciones para llevar a buen puerto lo que la ley pretendía, dado que, como decía el Sailburu, las competencias en este caso son compartidas como en tantos otros y la coordinación interinstitucional es indispensable para que esta ley se desarrolle de la forma adecuada. Ese es nuestro compromiso y, finalmente, quisiera agradecer al consejero y a los alcaldes y en especial también al presidente Eudel esa labor que se ha desarrollado, en este caso con los equipos técnicos y políticos y también con la implicación personal del consejero que ha hecho posible que hoy estemos aquí firmando este acuerdo. Nada más. Muchas gracias, alcalde. Y para finalizar, Eneko Goya, alcalde de Donostia San Sebastián. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Normalmente cuando se firma un acuerdo o protocolo interinstitucional, lo primero que se suele hacer es mostrar la satisfacción por el acuerdo alcanzado. Y yo voy a decir que probablemente de toda la satisfacción que haya en esta mesa, el 50% al menos la tengo yo. Y es grande. Y lo digo sinceramente, lo es tanto por el fondo como por la forma. Y en primer lugar quiero agradecer al propio departamento y al propio consejero por la disposición mostrada a la hora de afrontar esta cuestión, por el trabajo desarrollado, sobre todo por su equipo, que ha sido fácil y ha sido permeable absolutamente a lo que los ayuntamientos, al menos el de San Sebastián, venía trasladando sobre la cuestión. E igualmente a Eudel, en el que nos hemos sentido, totalmente cómodos a la hora de defender la perspectiva municipal también en esta cuestión. Y en el fondo porque creo que el resultado es absolutamente satisfactorio, al menos desde el punto de vista del Ayuntamiento de San Sebastián. Dakizuten bezala, gai honekin gure udalak aspalditik ikusi zuen zenbait erabaki hartzearen beharra, eta garbi ikusi zuen ere bai erabaki horiek hartzeko orduan bakarrik joatea etzela emaitzak lortzeko biderik onena. Eta ezinbestekoa gendu da beste erakundeekin bat egitea. Jaurlaritzarekin alde batetik, gaurkoan sinatu dugun protokolo hau da horren emaitza bikaina, benetan, eta foru aldundiarekin, noski. 3 zutabeak behar ditugu, gurean azten joan dan eskaintza bat ordenatzeko orduan. Gu bakarrik ez gera horretarako nahikoak eta hori garbi daukagu. Alde horretatik, berriro diot, gaurkoan aurkezten dugun emaitza guretzako ezin hobea da. Eta ezin hobea da, lehenik eta behin lortzen duelako, edo lortzeko bidea ematen diodako danak daukagun helburu bati, hemen aipatu dana, eta da, turismo modu iraunkor bati erantzutea, eskaintza bat modu egokian erregulatuz, eta gure destinoaren kalitatea bermatuz. Hori da Donostiako hiriak behintzat daukan eta konpartitzen duen gainera
beste erakundekin konpartitzen duen helburutako bat. Eta bigarrena, eta alkate bezala niretzako importanteenetarikoa, udal batek daukan bere hiria ordenatzeko ahalmen hori babestea eta bermatzea. Eta protokolo honek hori egiten du. Eta hori da nire aldetik nik azpimarratu nahiko nukeena Donostiako udal bezala. Decía que básicamente, y en cuanto al fondo, para nosotros el protocolo es el resultado de un intenso trabajo, pero es un resultado al 100% satisfactorio. Lo digo de verdad. Cuando el Ayuntamiento de San Sebastián inició sus trabajos para tratar de ordenar un fenómeno que ha venido para quedarse, y creo que todos somos conscientes de ello, vimos clarísimamente que a la hora de proceder a ordenar ese fenómeno no era suficiente la labor del Ayuntamiento en solitario. Era más claro que en muchos otros ámbitos que necesitábamos la colaboración de las tres instituciones, los tres niveles institucionales vascos, tanto el Gobierno vasco como las diputaciones, en nuestro caso la Diputación Foral de Guipúzcoa y el propio Ayuntamiento, con un objetivo que era el de garantizar un turismo sostenible para nuestra ciudad y para nuestro país y además un destino de calidad, que es algo en lo que el Ayuntamiento de San Sebastián en este momento está trabajando intensamente. Y en segundo lugar, y esto ya como alcalde, y para mí el aspecto más importante, garantizar que un ayuntamiento, un municipio, a través de su ayuntamiento, tenga la capacidad de ordenar el municipio. Y eso es algo que este protocolo reconoce y garantiza. Y es para mí, desde luego, uno de los aspectos más importantes. Y es por lo que estoy especialmente satisfecho del resultado obtenido. Como digo, agradecer sinceramente la disposición de todo el departamento, desde el consejero, desde aquella charla que mantuvimos sobre esta cuestión, que después ha cumplido todos los compromisos que adoptó, al equipo del propio departamento que ha trabajado excelentemente, al menos con el Ayuntamiento de San Sebastián, lo puedo decir así, al resto de las capitales vascas y, por supuesto, a Eudel, con el que hemos visto que efectivamente el interés municipal está bien representado. Eskerrik asko. Muchas gracias, alcalde. Bien, y como os decía, si queréis hacer alguna pregunta, a partir de este momento tenéis la posibilidad. Me gustaría que se aclarase algo que acaba de decir ahora el alcalde de San Sebastián sobre esa capacidad que se mantiene por parte del municipio de San Sebastián de ordenar su ámbito, su municipio, su suelo y los usos que tienen ese suelo. Entendemos entonces que igual las zonas, para evitar problemas como los que hay en Barcelona, Ibiza, otros sitios, habrá zonas residenciales donde no pueda haber apartamentos turísticos para evitar esa presión de la demanda que hace que aumenten los precios de las viviendas, el alquiler y todo eso. A ver, no sé si soy yo el que debe contestar esta pregunta, porque la primera consideración que hay que hacer es que, por ejemplo, de los tres municipios que estamos aquí, cada uno tenemos una realidad que además es bastante diferente. Y cada uno proponemos una regulación en base a esa realidad que cada uno de nosotros tenemos, que no tiene por qué ser la misma. En el caso de la ciudad de San Sebastián tenemos claramente establecida un área, que es la parte vieja, en la que como ayuntamiento hemos adoptado una decisión a través de la propuesta de ordenanza y también a través de la modificación del plan general que vendrá próximamente, que es la de declarar la zona saturada absolutamente de este tipo de actividades. Y en el resto de la ciudad hemos establecido una serie de zonas con requisitos diferentes en función de la demanda que existe en esas zonas y también, la compatibilización de este tipo de oferta con la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Es la propuesta que hace el Ayuntamiento de San Sebastián, que sé que es diferente de la que hace Bilbao, que es diferente de la regulación que tiene Vitoria, pero que se adapta un poco a la configuración de ciudad que en mi caso, a mí me corresponde, tiene San Sebastián y en el caso de las otras ciudades, a la suya. Lo que este protocolo hace es simplemente garantizar que esa capacidad que cada municipio tenemos de ordenar esos usos se respeta sin discusión. Es decir, y eso es para nosotros un paso importantísimo. Es decir, para estar registrados en el registro de viviendas turísticas de Euskadi, además de cumplir las propias condiciones que establece la Ley de Turismo, cada uno deberá cumplir las condiciones que su municipio marca. Y con eso, como digo, se garantiza, por una parte, ese objetivo que busca la Ley de Turismo de Euskadi, de un turismo sostenible, de calidad, y por otra parte se respetan los intereses del propio municipio de ordenar lo que son los usos dentro del término municipal. O sea, tiene esa doble virtud.
porque hay que cumplir las dos condiciones, las propias que establece la Ley de Turismo y las propias que cada municipio, en base a su realidad, hemos establecido para ordenar esta actividad. Otra pregunta solamente al consejero. Se supone que esta normativa sirve para que acabe igual el territorio de la barra libre en el ámbito de este tipo de oferta, y sería igual conveniente recordar lo que ocurre cuando una persona, una entidad o alguien que tenga un apartamento, habitación o casa de uso turístico, ¿qué ocurre cuando incumple esa declaración responsable? ¿Qué normativa hay respecto a sanciones? Cuando incumple la normativa, efectivamente está sujeto a sanciones. En cualquier caso, ya he dicho que en la propia formulación inicial del registro y de la ley, para mí de una manera curiosa, porque es verdad que esta ley fue posterior a la LILE, a la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, a la que conocemos como Ley Municipal, que estableció en abril que cualquier normativa de orden superior que afectase a competencias de ámbito municipal debería contar, obligatoriamente debería contar, con la participación de los ayuntamientos en esa, digamos, en la definición de esa regulación. Y este me parece que era un caso bastante evidente. Pero como digo, y también lo he dicho al final cuando decía que me parecía muy importante también, más allá de la regulación, la labor pedagógica de hacernos conscientes de la importancia que tiene la firma de una declaración responsable, que no es un mero trámite. En principio, en la consideración de la normativa municipal para depurar el registro de manera que en el registro no haya ninguna vivienda que no respete las normativas municipales aplicables, que, como se ha dicho, son diversas, cada municipio regula en función de sus necesidades y de sus características. El primer paso es, digamos, el cese de actividad. Ya hemos procedido en varios casos a comunicar ese cese de actividad. La incoación de un expediente sancionador, que pueden suponer multas no pequeñas, de entre 10.000 y 100.000 euros, esa incoación dependerá más de, digamos, la reiteración en la actividad. Es decir, que comprobaremos posteriormente que aquellas órdenes de cese emitidas para que se deje la actividad, comprobaremos que efectivamente se ha cesado en esa actividad una vez que ya no se puede alegar ni transitoriedad en la aplicación de la ley ni desconocimiento sobre las implicaciones que suponía la firma de esa declaración responsable. Pero en principio, digamos, como mecanismo automático, la primera medida va a ser la de la orden de cierre y luego sí la comprobación de que ese cierre efectivamente se ha hecho efectivo sin incoar de momento de manera, digamos, automática. Tenemos algunos que afectan a 20 viviendas, pero son por otros motivos y en otro tipo de denuncias, sin incoar, digamos, de manera automática un expediente sancionador. Consejero, ¿podría darnos precisamente datos actualizados de ahora mismo cuántos pisos están inscritos en el registro en cada una de las capitales, más o menos? Te hablo de memoria, bueno, luego te darán los datos exactos. Y luego también, ¿cuántos informes han remitido ya las capitales y cuáles de ellos? Y, en su caso, ¿cuántos de esos pisos incumplen la normativa? Son muchos números. El registro ha seguido aumentando, no se ha parado, sigue creciendo. Y yo creo que ahora estamos en 2.200. ¿Cuál es el problema? Que el número se mueve porque entran y ahora además salen viviendas de ese registro. Van a empezar a salir inmediatamente porque ya hemos emitido informes, o sea, órdenes de cierre de actividad que están en fase de alegaciones, etcétera, pero que empezarán algunos a acabar porque iniciamos esto en agosto. Hoy oficializamos en realidad el traslado al conjunto de los ayuntamientos de Euskadi a través del presidente de Eudel, a través de Eudel, con esta oficialización del protocolo, pero con las capitales, de hecho, ya empezamos en julio. Tenemos, yo creo que en torno a unos 60 y pico expedientes en el caso de San Sebastián de clausura, de depuración a partir de clausuras emitidas por el propio ayuntamiento. En el caso de Bilbao tenemos unos 120 informes de cese comunicaciones de cese de actividad
sobre unas 200, no, casi 300 me parece que son, ¿no?, las viviendas que hay en el Ayuntamiento de Bilbao, y por ejemplo tendrías una proporción. En el caso de Vitoria la cuestión es mucho menor porque está en 50 viviendas y todavía no hemos empezado con el caso de Vitoria, pero no llegan a 50, de hecho, las viviendas o habitaciones de uso turístico registradas en el caso de Vitoria-Gasteiz. Quiero decir que ahora estamos en el proceso de depuración de ese registro. Se van sucediendo órdenes de cese que luego, como decía, habrá que comprobar. También incoación en algunos casos de expedientes sancionadores, pero más por denuncias ciudadanas que también he de decir, antes lo señalaba el alcalde, que había habido, creo que decía, 9 reclamaciones en el total del año sobre viviendas de uso turístico. En el caso del departamento nos han llegado 14 denuncias ciudadanas que, como decía antes, han llevado a incoar 6 expedientes sancionadores. Estos sí son sancionadores que afectan a 20 viviendas de uso turístico. Decía, está en proceso, puede darte luego los datos más exactos la directora de Turismo, Maider Echeverría, pero digamos lo importante de hoy es que este protocolo oficializado ya sirva también para transmitir la importancia, porque parecía, sobre todo por algunas informaciones periodísticas, una vez que había llegado la carta, que leí la semana pasada o hace 2 semanas, parecía como que había una especie, efectivamente, de ley de la selva, que si estaba registrado en un sitio, aunque eras consciente de que no cumplías la normativa municipal, pues eso te permitía desarrollar la actividad. Confío en que este protocolo y el hacer público este protocolo y esas cartas enviadas hagan crecientemente consciente a la población, primero, de la importancia de firmar una declaración responsable, de tener que asumir, primero, la facilidad de abrir una actividad, de iniciar una actividad, porque efectivamente no hay que esperar un proceso largo para conseguir los permisos, no se dan permisos, sino que uno, a partir de esa declaración responsable, inicia la actividad, pero que al mismo tiempo esa declaración responsable obliga al cumplimiento de las normativas aplicables. Eso de San Sebastián, con ese 50% de satisfacción, ¿sabe ya con la ordenanza cuántas viviendas van a perder el permiso de actividad? Es difícil saberlo. Nosotros los datos que barajamos en este momento es que de las 1.200 que nos corresponden a nosotros del registro que tiene el Gobierno vasco, no más que el 27% probablemente cumplirán las condiciones establecidas por el propio por el plan general actualmente vigente. Con la nueva ordenanza, que todavía no ha entrado en vigor y que, si todo va según lo previsto, podría entrar en vigor a finales del mes de enero, habrá algunas opciones más por encima de ese 27%. Es muy difícil saber cuántas, porque hasta que no se formalice la solicitud de licencia, pues no vamos a saber cuáles van a ser las que van a poder desarrollar esa actividad. Pero en cualquier caso, y aventurándome un poco igual, sí que con respecto a la situación actual se va a dar un cambio drástico. Y sobre las 1.200 que en la actualidad puedan existir en el registro, vamos a ir de la mitad para abajo de forma considerable. Muy bien, pues... perdón. Imanol, euskeraz eudelen ikuspegi orokor bat ematerik daukazu, mesedez? Bai, nik uste azaldu egin dela argi eta garbi nola tematika honetan beharrezkoa dela, azken batean nola eskumen ezberdinak bat egiten duten esparru batean beharrezkoa dela elkarlana. Alde horretatik aipatu eta eskerrak eman, hain zuzen ere sailburuari eta bere departamentu adierazi duen jarreragaitik, eta eskerrak eman lehen ez ditut eman, eta orain aprobetxatu nahiko nuke, hemen dauden ere 3 alkati eta bere talde azken batean eurekin egin dugulako lan eudelen barruan eta departamentu horrekin azken batean aurrean dekogun fenomeno honi erantzun egokia bat emateko helburuarekin. Berriz ere aipatu eudel bihurtzen dela nolabait topagune azken batean udalek daukaten arazoak eta beharrei aurre egiteko gune egoki bezala bertan gogoeta zabaltzeko eta erabakiak hartzeko eta elkarlanean aritzeko beste administrazio mailekin eta bar. Eta azken batean hemen ere aipatu eginda argi eta garbi nola fenomeno honi aurre egiteko edo fenomeno hau arautzeko momentuan kontutan hartu behar direla bat egiten diren eskumen horiek. Eta udalei dagokionez
irigintzaren esparroetan dekogun eskumen hori oso importante da, oso garrantzitsua da, ze azken batean eskumen honen bitartez diseinatu egiten duzu edo martxan jartzen duzu udal bakoitzak bere herriarekiko duen hiri eredua nolabait. Beraz, hori nolabait bermatzea, hemen aipatu den moduan oso garrantzitsua da, eta kasu eta protokolo honen bitartez argi eta garbi bermatu egiten da. Eta beraz, gaur batez ere azpimarratu behar duguna da azken batean elkarlanean gaudela denok, eta fenomeno honi erantzun egokia emateko bide horretan bagaudela lanean, hauxe dela lehenengo adierazpen bat, baina gero etorriko dela beste adierazpen batzuk, adibidez legearen reglamentuari dagokionez eta bar, baina bagaude elkarlanean lan egiten, eta hori da azken batean irtenbiderik egokiena fenomeno honi aurre egiteko momentuan nolabait esateko. Aprovechar también para preguntar en torno a los pisos clandestinos, los que están fuera de toda norma, que no se inscriben. Creo que el departamento estaba trabajando en un estudio, ¿no?, para identificarlos. No sé si tiene algo avanzado, si nos puede decir cómo va o alguna previsión, por lo menos por lo que ha podido hablar con el resto de los alcaldes, un poco de qué número de pisos podría haber de este tipo. No, el estudio está todavía en marcha, acabará esperamos para la primera mitad de octubre. Y entonces tendremos números. Ha habido algún estudio publicado en el caso concreto de San Sebastián que vamos a decir que es digamos la piedra de toque en esta cuestión, porque como decía antes el alcalde, efectivamente se lleva la mitad o incluso algo más de la mitad de los pisos registrados y por lo tanto puede pasar lo mismo con la clandestina. Me he referido al final cuando hablaba de la colaboración. Esta colaboración era muy importante, es muy importante tener un registro en el que se contempla la normativa municipal y, por lo tanto, tener un registro en el que sepamos que las viviendas que aparecen allí efectivamente pueden desarrollar la actividad de vivienda de uso turístico, precisamente para dar paso a buscar a las viviendas clandestinas. Pero eso no quiere decir que no vengamos trabajando. Ya empezamos en febrero con contactos con las plataformas que comercializan, tratando de que obliguen a que figure el número de registro en nuestro registro, pero para eso también necesitamos que nuestro registro esté limpio, obligando a que los anuncios que estén allí tengan que tener el número de registro digamos público. Es una negociación o digamos una negociación no finalizada, no hemos conseguido aún que eso efectivamente funcione así como pasa en tantos otros sitios. La otra vía es la de las propias sociedades gestoras de este tipo de viviendas de uso turístico, y otra fundamental, a mí me parece fundamental en esta cuestión, es la de las haciendas forales, que a partir de compartir información con las haciendas forales, que podamos efectivamente buscar la oferta clandestina. El estudio nos puede servir sobre todo para zonificar, aunque creo que no nos va a dar demasiadas sorpresas sobre dónde hay y dónde hay menos. E incluso no creo tampoco que dé demasiadas sorpresas sobre la cuantía respecto de los estudios que ya se conocen. Pero bueno, nos permitirá apuntar mejor, pero creo que otra vez en ese terreno también la colaboración institucional, otra vez con los ayuntamientos y con las haciendas forales fundamentalmente, pueda servirnos como una vía eficaz para localizar viviendas clandestinas y proceder, por lo tanto, a su cierre y a la sanción en el caso de que corresponda. Muy bien, pues eskerrik asko eta hurrengo arte.